La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El mensaje de esta mañana es el quebrantamiento de Nehemías. Nehemías, que significa Jehová ha consolado, se sintió muy adolorido hasta lo profundo de su alma al tener conocimiento que sus hermanos estaban en oprobio, que las fortalezas de la entrada a la ciudad habían sido destruidas. Nehemías sentía una pesada carga por el remanente de Judá. Nehemías era un hombre de talento, valor, perseverancia y sobre todo un hombre de oración y de ayuno. Durante 4 meses Nehemías derramó su oración delante de Dios en ayuno y oración con muchas lágrimas debido al infortunio que afligía al pueblo de Dios en Jerusalén y Judá. Su oración incluía confesión de pecados, interés por la gloria y los propósitos de Dios y la incesante oración por los hijos de Israel. Aun cuando él no había experimentado
sus infortunios, Nehemías se identificó con ellos, negándose a sí mismo los lujos del palacio para poder ayunar, llorar y orar. Confesó los pecados del pueblo como si fueran suyos. Le pidió a Dios que se acordara de su santa palabra y que se mostrara tan fiel, reuniendo a su pueblo como justo había sido al esparcirlo. Pidió también al Señor que le concediera buen éxito delante del rey para presentarle un plan audaz para ayudar a sus hermanos. Por espacio de varios días abogó por esta causa delante del Altísimo. Nehemías es un ejemplo admirable de liderazgo eficaz, de un hombre espiritual. En primer lugar, tuvo una misión, tuvo de parte de Dios que lograr una meta. Después de analizar el problema, Nehemías toma la decisión de adoptar medidas apropiadas. De inmediato las compartió con aquellos que le rodeaban, con aquellos que estaban en el mismo sentir y propósito, porque más adelante la Biblia nos enseña en los capítulos 2 y 3 que Asdod, Gesem, Tobías y Sanbalat se levantaron contra Nehemías, contra los judíos, para que la obra del Señor no se reedifique. Lo vemos luego a Nehemías delegando autoridad y asignando tareas. Nehemías supervisó la obra y verificó su ejecución hasta que el proyecto que Dios le había dado fue terminado satisfactoriamente. ¿Qué corolario nos trae este precioso mensaje? Esta palabra de poder y de gracia que encontramos en el libro de Nehemías a los ecuatorianos que estamos en este momento viviendo una transición no política, sino una transición de deshonra, de maldición y de pecado. Esto nos quiere decir que cuando una nación, pueblo o comunidad se encuentra en una agobiante crisis como la que pasaba en Jerusalén y Judá, el liderazgo de la iglesia de Dios toma el arma de mayor combate y capacidad de victoria en el Señor Jesucristo, que es la oración y el ayuno. ¿Para qué? Para levantar las puertas y los muros espirituales, institucionales de una nación, de un pueblo o de una comunidad. Y así como este siervo del Señor, Nehemías, el Señor Jesucristo también puede levantar a un líder evangélico que tiene que defender los principios y los postulados de su preciosa y santa palabra, los principios de los mandamientos, decretos, enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos da por su palabra. Aquí no va a haber ministerio, bandera, denominación ni doctrina, sino la gloria y la honra del Señor Jesucristo expresada en la fe, en su palabra, en su divino y glorioso propósito. Es tiempo que Ecuador, deponiendo posturas y personificación, que ya no andemos en el primero yo y segundo yo y tercero yo, en un narcisismo aberrante del cual Dios no se complace, sino que el Señor escoge a la persona que tiene que llevar adelante un propósito, una meta, un objetivo para levantar la moral,
la ética, los principios, los valores que están decaídos en estos momentos, como ocurre en nuestro país. Y debemos presentarle nosotros los evangélicos al señor presidente de la República, ahora que se han abierto las puertas del Palacio Presidencial, el plan del Señor, cimentado en el poder de la palabra de nuestro Dios, para que no sigamos viviendo más en oprobio, ni seamos la vergüenza mundial en lo moral, ético, principios, que la institucionalización de las funciones del Estado y sus valores sean levantados por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Nehemías tomó la decisión. Nehemías primero fue a la santa presencia del Señor Jesucristo. Esperó la respuesta de él, porque el rey Artajerjes le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Y Nehemías le responde: no es esto, sino quebranto de corazón. Y le comienza a contar la situación que está pasando el pueblo judío. Así también los cristianos evangélicos tenemos que acudir con la verdad, porque la verdad nos hace libres, y lleguemos al estamento presidencial y le digamos: señor presidente, la situación de la corrupción, la situación de la deshonestidad, la situación del oprobio, la situación del descrédito, la situación de la falta de confianza está aquí, señor presidente. Mire, observe que es la palabra de Dios la que va a dar la pauta, la que va a dar la ruta para que una nación sea bendecida. El Señor dice: bienaventurada, bendecida la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero también dice el Señor que el pecado es afrenta de las naciones. Aquí no hay que enarbolar virtudes personales. Aquí no hay que enarbolar banderas, ni denominaciones, ni nombres. Aquí hay que enarbolar la palabra de Dios, porque ella es universal, única, indivisible e irreductible. Amigo, si tu situación es por causa del oprobio, de la vergüenza, del descrédito, de la deshonra que estás viviendo en este momento, yo te invito en el santo nombre de mi Señor Jesucristo que abras tu corazón, que te arrepientas de tus pecados, que le digas al Señor que te perdone, porque yo predico a un Dios perdonador, a un Dios de misericordia, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cualquier situación que haya en tu vida puedas decir, como el siervo Job expresa en el libro de Job, en el capítulo 31, verso 35: ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. No importa si tienes una causa judicial en tu contra, si has confesado tu pecado de todo corazón, te has arrepentido y devuelves lo que te has llevado ilícitamente, el Señor te perdonará, así como lo hizo con el siervo Zaqueo. El Señor, solamente mirando a los ojos de Zaqueo, con esa mirada de amor, de misericordia, tocó el corazón, y Zaqueo comenzó a devolver todo lo que había robado en los tributos públicos al pueblo de Israel. Si este mensaje llegó a tu corazón,
Puedes llamarnos nuestros automáticos 519-000, 519-116